¿Cómo están? En este nuevo video vamos entonces a hablar de todo lo correspondiente a la mano para terminar nuestro tema de miembro superior. Vamos a empezar entonces por el componente óseo. Aquí, como pueden ver, entonces nosotros tenemos la mano derecha, en este caso, miren el pulgar hacia donde está dirigido, de este lado. Y acá entonces tenemos que empezar a estudiar los huesos del carpo, que son los que comprenden esta región, el metacarpo y las falanges proximal, media y distal. Empecemos estudiando entonces el carpo. Para hablar del carpo hay muchas mnemotecnias que digamos les van a servir a ustedes para aprenderse como las dos hileras de huesos. Pueden utilizar la que más fácil le quede. Aquí ustedes pueden ver, si nosotros empezamos por la primera línea, que sería esta de acá, vamos entonces a hablar del hueso escafoides, que es el primero que encontramos a este nivel, del hueso semilunar, que es el segundo que encontramos a ese nivel, y estos dos últimos, que es el piramidal, el que está debajo, y el pisiforme, que está aquí encima. Esos serían los primeros 4 huesos del carpo. En este caso, los de acá abajo son los que se van a articular con el antebrazo, escafoides y semilunar. Muchas veces en las mnemotecnias ustedes encuentran las primeras o las iniciales, digamos, de estos nombres. Entonces, aquí, digamos, ustedes podrían aprenderlo como S, como escafoides, y después semilunar, pi, piramidal y pisiforme, el que está aquí encima. Y si continuamos en la segunda línea o en la línea superior, que sería la de acá, encontramos el hueso que se articula para el primer metatarsiano, que en este caso se llamaría el trapecio, hueso trapecio. Al lado, si lo volteamos un poco, voy a girar un poco la imagen, se ve mucho mejor el trapecio con el tubérculo del trapecio, que es ese que ven ahí, el trapezoide, que es el que está al lado del trapecio, el grande, hueso grande, que digamos le hace alusión a su nombre, y el ganchoso, que es el último, y que tiene también un accidente óseo que se conoce como gancho del ganchoso, que es este que ustedes ven acá. Retirando entonces, digamos, el color para que ustedes lo observen mejor, ahí se ven los 4 huesos de la segunda línea. Entonces, para hacer un repaso rápido sería escafoides, semilunar, ambos se articulan con el antebrazo, piramidal, el que está debajo, y pisiforme. Y en la segunda línea, empezando desde el pulgar, trapecio con su tubérculo, trapezoide, grande, ganchoso con el gancho del ganchoso. Volteando la mano para que puedan observar entonces los huesos, aquí ya ustedes van a tener que, digamos, hacer un conteo inverso al orden que se aprendieron. Entonces aquí, como pueden ver, miren donde viene el piramidal, que era el que encima tenía el pisiforme, que si lo volteamos un poquito se alcanza a ver. Miren ahí el hueso pisiforme. Entonces piramidal acá. Si continuamos hacia la línea inferior, entonces observamos el semilunar, y por último hacia la parte del primer dedo vamos a encontrar el escafoides, que es este que ven acá, el hueso escafoides. Recuerden que escafoides y semilunar, que son estos dos, son los que se articulan con brazo. Ya para la línea superior, entonces empezando desde esta región, acuérdense que este de acá era el piramidal, entonces lo voy a borrar. Y aquí seguiríamos entonces con el ganchoso, ya vamos en el sentido inverso. Ganchoso, miren el grande, hueso grande, aquí el trapezoide y por último el trapecio. Y ya con las mnemotecnias se pueden aprender mucho más fácil entonces estos huesos del carpo. Siguiendo entonces con la palma o la región palmar, vamos a ver ya la región del metacarpo, donde encontramos huesos largos con su epífisis, la metáfisis y la diáfisis, que es toda esta del hueso. Aquí encontramos entonces el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, y lo mismo hacia las falanges. En este caso, en las falanges hay una pequeña variación, y es que, como ven acá, y se los pongo en este color, lo que es para el primer dedo, después del metacarpiano, del primer metacarpiano, nos encontramos solo con 2 falanges, una proximal y otra distal. Mientras que en el resto de las que vamos a ver en esta región son 3, que en este caso serían las proximales, las medias y las distales, como lo ven en este orden. Y esa sería la
digamos, la diferencia con primer y el resto de las falanges que se van a encontrar. Y por último, ven estos dos huesos que están acá, que se llaman los huesos sesamoideos, y así como están en la mano, también los encontramos en el pie cuando veamos miembro inferior. El hueso sesamoideo más grande que sin duda encontramos en el cuerpo es la patela o la rótula a nivel de la rodilla, ¿listo? Y con eso, digamos que ya cubrimos todo lo que tiene que ver con la parte ósea. En la parte muscular vamos entonces a hablar de la región tenar e hipotenar. La región tenar es esta prominencia muscular que encontramos a nivel del primer dedo, y la región hipotenar es la segunda prominencia que encontramos en la región del quinto dedo, ¿listo? Y que son músculos que se van a dedicar a estos dos dedos respectivamente. Empezando por la región tenar, en este caso vamos a aprendernos los músculos a nivel de sus capas, y en ese mismo orden aparecen los músculos en la región hipotenar. Empezando entonces por abductor, flexor y oponente. Ese es el orden en el que los vamos a encontrar en ambas regiones. Miren acá el primer músculo, que es el abductor, que en este caso abduce el pulgar. Si nosotros lo retiramos, encontramos el segundo músculo, que es el flexor corto. Recuerden que aquí hay que hacer la claridad entre flexor corto y largo, porque el largo, así como los extensores también del primer dedo largos, los encontramos en el antebrazo y por eso su nombre, mientras que los cortos están en la región tenar. Aquí vemos entonces el flexor corto y este último, que es el oponente. Entonces miren que aparecen en el orden de abductor, flexor, oponente. Abductor, flexor, oponente. Y cuando nosotros retiramos ya esos dos musculitos, para el pulgar vamos a encontrar un aductor que tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Para el pulgar existe este musculito aductor, que en vez de abducir lo que hace es hacer lo contrario, que es aducir, ¿cierto? Pero en la región hipotenar o para el quinto dedo no existe este musculito, para que lo tengamos en cuenta. Entonces el orden en este caso es aductor, flexor, oponente, y para el pulgar aductor, que hace aducción. Y esos serían los 4 músculos de la región tenar. Ahora sí nos vamos a la región hipotenar. Antes de empezar con ese orden que les dije de abductor, flexor, oponente, miren este músculo que observan acá en pantalla, que es como cuadrado. Este musculito recibe el nombre de palmar corto. Nosotros ya habíamos visto un palmar, que era este de acá, que es el palmar largo, que tensaba la aponeurosis palmar. Y miren que el palmar corto también se adhiere a esa aponeurosis para ayudar en la tensión. Por eso se denomina palmar corto y está en la región hipotenar. Ya después de retirar ese músculo, ahí sí vamos a empezar con el conteo de los otros 3 músculos. Aquí ya con el palmar corto retirado, entonces encontramos el primer músculo, que es el abductor del meñique o del quinto dedo, y lo retiramos para encontrar en este caso el flexor corto del meñique. Y si retiramos el flexor, nos encontramos con el último, que es el oponente. Entonces siempre recuerden ese orden, porque en ese orden van a encontrar o a desglosar las capas de la región tenar e hipotenar. Recordando que la región tenar, en este caso va a tener un aductor para el pulgar, y que en la región hipotenar no hay aductor, pero ese musculito, ese cuarto músculo sería el palmar corto, que está en la parte más superficial. Y con esto terminaríamos ambas regiones. Ahora ya si nos dedicamos a la región central de la mano, entonces nos vamos a encontrar con músculos superficiales y profundos. En cuanto a los músculos superficiales, son estos vientres musculares que observamos acá, que se denominan lumbricales. Mírenlos acá. Hay lumbricales unipeniformes, o sea, con una sola cabeza, que son los primeros 2 que observaron, este, y los últimos 2 lumbricales que son bipeniformes, que pareciese que tuviesen 2 cabezas, como lo ven ahí. Para diferenciar los lumbricales, nosotros vamos a ver su origen y vamos a retirar entonces la aponeurosis palmar para observar cómo los lumbricales tienen entonces su origen en el tendón, en este caso del flexor profundo. Miren acá cómo ellos derivan de ese tendón y van y se insertan en las falanges. Así, de esa manera, ustedes, digamos, en la práctica pueden reconocer los lumbricales para no irlos a confundir con los músculos interóseos que están en un plano más profundo y que son los que vamos a ver a continuación.
Retirando esos lumbricales junto con el tendón del flexor superficial, miren cómo ahí ya se empiezan a ver los interóseos, que como su nombre lo dice, están entre los huesos. Por eso no se deben de confundir con los lumbricales, que vienen entre los tendones. Ya aquí, entonces, retirando el tendón del flexor profundo de los dedos, que es este que ven acá, observamos en su máxima expresión a los interóseos en este caso. Miren que ellos tienen dos vientres, pero en realidad es porque hay unos que corresponden a la cara flexora o palmar y otros que corresponden a la región extensora o dorsal de la mano. Aquí, como ven, tenemos al primer interóseo dorsal que viene de la región dorsal de la mano y vamos a ver que interóseos dorsales tenemos 4, mientras que interóseos palmares tenemos 3. Los interóseos dorsales entonces los vamos a encontrar primer, segundo, tercero y cuarto, usualmente en la región medial del hueso del metacarpo. En este caso sería esta región medial. Mírenla acá, hablando desde la posición anatómica, recuerden. Sin embargo, la excepción la hace el segundo interóseo, que corresponde a este, que el dorsal no se encuentra en la región medial del hueso del metacarpo, sino que en este caso se va a encontrar en la región lateral, mírenlo acá. Esa excepción la hace el segundo interóseo. De resto, los dorsales van en la región medial, mientras que los interóseos palmares, que son estos de acá, por lo general van en la región lateral. La excepción lo mismo la hace en este caso el primer interóseo palmar. Son 3, en este caso este es el primero. Y los otros 2 van a este lado. Y ya viendo estos músculos terminaríamos con el componente muscular. Desde la región dorsal ellos se ven así, y antes de pasar a hablar de las funciones de los músculos, quiero que observen acá algo que se conoce en anatomía como la tabaquera anatómica, que es este espacio que ustedes ven acá y que está formado por tendones de músculos que ya vimos, que sin embargo no les mencioné antes porque se ve estrictamente en mano. Pero aquí vamos a ver cómo está conformada esa tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, sus límites están dados por los tendones de los músculos que vienen desde antebrazo, que en este caso sería el abductor largo y el extensor corto junto con el extensor largo. Entonces miren, si los describimos desde la posición anatómica, el límite lateral sería este de acá, porque recuerden que ahí está el brazo en una visión dorsal, pero la posición anatómica sería en una visión palmar o anterior. Entonces en este caso el límite lateral sería este que ustedes están viendo acá y está conformado por el tendón del abductor largo y del extensor corto, que son estos dos que ustedes ven acá, mientras que el límite medial está dado por el extensor largo del primer dedo. Esos serían los límites. El suelo de la tabaquera anatómica lo conforma el hueso escafoides, que ya lo vimos, y véanlo acá. Y por último, mencionar su contenido, que correspondería a la arteria radial. Por ahí va pasando la arteria radial y es uno de los puntos que a veces les preguntan dónde se puede tomar el pulso. Con una buena identificación se puede lograr obtener el pulso de la arteria radial en esa zona anatómica. Y se hace con la extensión del primer dedo o del pulgar. Miren ahí la tabaquera anatómica y aquí es donde podemos sentir el pulso. Por último, entonces mencionar la función de los músculos que acabamos de ver. Los interóseos dorsales se van a dedicar a la abducción de las falanges y a la extensión. Ayudan sobre todo a la extensión de las falanges desde la articulación metacarpofalángica, o sea, desde este nivel. Mientras que los interóseos palmares se van a dedicar a la función contraria. Hacen aducción, o sea, el cierre de las falanges, y la flexión desde la articulación metacarpofalángica. Los músculos de la región tenar traen su función en el nombre, así como los de la región hipotenar que ya vimos. Y por último, los músculos lumbricales lo que van a hacer es flexionar también la articulación metacarpofalángica mientras mantienen extendidas las interfalángicas. Y por último, debemos mencionar estos retináculos que encontramos acá. En este caso, este corresponde al retináculo extensor, que se observa mucho mejor desde la región posterior. Mírenlo acá. Este es el retináculo extensor en la región extensora, alcanza un poco la región anterior. Y también tenemos un retináculo flexor que muchos también
le denominan o digamos hablan de él como el ligamento transverso del carpo, que es este que se encuentra acá, y que retirándolo es donde nosotros vamos a encontrar todas las estructuras que atraviesan el túnel del carpo, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Cabe mencionar también que la mano está dividida en unas zonas, sobre todo que son muy importantes a nivel quirúrgico y que sin embargo ustedes les pueden llegar a preguntar al menos las más importantes. Por acá les voy a dejar una imagen de todas las zonas y en este caso solo hablaré de la más importante a tener en cuenta, que es la de acá, que se conoce como la zona de nadie. La zona de nadie o zona 2 de la mano parte desde el cuello, en este caso, o la metáfisis de los metacarpianos, hasta la porción media de la falange media de los dedos. Aquí, retirando la aponeurosis palmar, se ve mucho mejor cómo en esa zona el tendón profundo de los dedos perfora al tendón del flexor superficial. Y desde esa zona es que comienza estrictamente la zona de nadie. Y esa zona se va hasta donde terminan propiamente de encontrarse ambos tendones. Es una zona extremadamente delicada porque si se ve comprometida va a comprometer los tendones de ambos músculos y por ende se va a ver seriamente comprometida la función flexora de la mano. Mientras que en la zona 1, que es esta que ustedes ven acá a nivel de las falanges distales, una lesión a ese nivel solo comprometería el tendón del flexor profundo en su región más distal. Ya con esto entonces podemos pasar a la parte o al componente nervioso. Como ven acá hay nervios superficiales que hacen principalmente inervación cutánea y que pasan por encima del túnel carpiano. Importante mencionarlos porque entonces cuando hablemos de los componentes del túnel carpiano, estos no van a estar incluidos ahí. Y miren que este ramo que les estoy señalando es un ramo cutáneo del nervio mediano. Y esta es la razón de por qué en el síndrome del túnel carpiano la parte sensitiva no se ve comprometida, mientras que la parte motora sí. Y los músculos incluso se atrofian cuando el nervio está comprometido por el síndrome. Mientras que la parte sensitiva se conserva y es porque este ramo pasa por encima de lo que es el túnel del carpo, por si se los llegan a preguntar. Y asimismo vemos también cómo este nervio de acá pasa por encima del túnel y tampoco se ve comprometido en el síndrome. Cuando retiramos entonces la aponeurosis palmar ya podemos ver mucho mejor el componente nervioso. Miren acá cómo el nervio mediano empieza a desprender sus ramas y recuerden que no solo hace parte sensitiva sino también la parte motora. La parte motora que le corresponde al nervio mediano está dirigida a primer y segundo lumbrical, al abductor del primer dedo, el flexor corto y el oponente. Ese es el componente motor del nervio mediano en la mano. Para resaltar que el resto de la parte motora la cumple el nervio cubital. Por eso, muchas de las preguntas que suelen hacer en anatomía es cuál es el nervio predominante en la función de los músculos de la mano. Y la respuesta es el nervio cubital o ulnar, que en este caso tiene que ver con la inervación del resto de los músculos de la mano, exceptuando los que ya mencioné para el mediano. Entonces aquí vemos las ramas del mediano desprendiéndose a cada nivel y las ramas del nervio cubital, porque aquí ya entonces hablamos de la parte sensitiva. Como ven acá en la misma distribución que van los ramos, en esa misma distribución está el compromiso de la parte sensitiva por cada nervio. Respondiéndole entonces de la región palmar del primer artejo a la región lateral del cuarto artejo, como lo ven aquí, mientras que al nervio cubital le va a corresponder la otra mitad medial del cuarto artejo y quinto artejo en su totalidad. Esto hablando del componente sensitivo en la región palmar. Y en la región dorsal vamos a hablar propiamente del nervio radial, que le corresponde en su gran mayoría la inervación sensitiva. Miren que aquí están los ramos del nervio radial, sin embargo en mano el nervio radial no tiene un componente motor. El componente motor se dedica en brazo y antebrazo, como lo vimos en los videos pasados. O sea que el nervio radial a este nivel lo que va a hacer es una función netamente sensitiva de toda esta zona que les estoy poniendo en azul, exceptuando la región de las falanges media y distal del primer al tercer dedo, que va por mediano, y de cuarto y quinto dedo, que va por ulnar o cubital.
y eso sería la inervación sensitiva de la mano. Con esto entonces ya podemos hablar del contenido del túnel carpiano, que deben de tenerlo muy presente por si les hacen esa pregunta. En este caso contiene la estructura nerviosa que se va a ver comprometida en el síndrome, que es el nervio mediano, y el resto de las estructuras que son tendinosas. ¿Cuáles son? Los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, los 4 tendones del profundo que van inmediatamente inferior a esos del superficial, y por último el flexor largo del primer dedo. Esas son las 10 estructuras que están dentro del túnel carpiano. El nervio, 4 tendones del flexor superficial, 4 tendones del profundo y el flexor largo del primer dedo. Ahora sí nos encontramos con el componente netamente arterial, y recuerden que en muñeca veníamos entonces con la arteria radial y la arteria cubital. Aquí yo tengo retirado el túnel del carpo. Aquí vemos entonces como esas arterias, la arteria radial también va a ir a ser un componente posterior, que lo vamos a ver en dorso, y aquí un componente anterior, que junto con la arteria cubital o ulnar van a formar el arco arterial superficial de la palma de la mano. Hay un arco superficial y un arco profundo, para que vean que hay una doble circulación. De este arco arterial superficial se van a desprender las arterias digitales palmares comunes, de donde después, más arriba, como lo ven acá, se van a desprender las arterias digitales palmares propias, que se ven acá. Y ese sería el final de la circulación, porque ya después estos vasos capilarizan y dan la irrigación entonces a los tejidos. Mírenlas acá, arterias digitales propias, palmares propias porque son de la región palmar, así como también se anastomosan con las que vienen de la región dorsal. Y si nosotros retiramos la parte muscular, y miren incluso acá como ya se empieza a ver ese arco arterial profundo, aquí entonces observamos nuevamente el arco superficial, palmar superficial, y el arco profundo, que en últimas lo que va a hacer es también generar redes anastomóticas por donde también puede llegar la circulación a las arterias digitales palmares comunes y posteriormente a las propias. Entonces hay una doble circulación. En la región posterior sucede algo similar, en donde nos encontramos entonces, miren la arteria radial que viene por acá, en este caso el ramo dorsal, para formar el arco dorsal de la mano, que es un único arco dorsal. Y aquí ya después desprende entonces estas pequeñas ramas que son las metacarpianas dorsales, para después desprender las colaterales digitales dorsales y hacer las anastomosis con las de la región anterior que acabamos de ver. Esa sería la circulación arterial. Quiero que observen acá cómo, poniendo nuevamente el componente muscular, observamos el contenido de la tabaquera anatómica, en donde se ve la arteria radial en su ramo dorsal. Y ya para que vean el retorno venoso, en este caso sucede lo mismo que habíamos visto a nivel del retorno venoso profundo, en donde se devuelven 2 venas por cada arteria que vimos con el mismo nombre y formando la misma red venosa que tenía el componente arterial, mientras que las otras venas que observamos en el nivel superficial corresponden al retorno venoso superficial. Aquí ya observamos a nivel superficial las venas palmares superficiales formando posteriormente las venas del antebrazo, en este caso la mediana del antebrazo, y en la región posterior formando la circulación venosa superficial de la cefálica y la basílica. Miren aquí el arco venoso dorsal de la mano, que es el que posteriormente nos va a formar la vena cefálica accesoria y vena basílica a este nivel. Y con eso tendríamos el drenaje venoso superficial y profundo. Recuerden que el profundo siempre va a ir entonces igual que el arterial en el sentido contrario y con 2 venas por cada arteria. Miren aquí, ya poniendo entonces el resto de los componentes de la mano, como observamos el drenaje superficial por encima entonces de las estructuras que vimos de la mano, y el resto, el retorno profundo que va acompañando a las arterias. Por último, no olvidar el componente linfático que siempre revisamos y que va por lo general unido a las venas y se ve muy pequeño en la mano, pero en este caso se ve mucho mejor ya en la parte de antebrazo, formando los conductos linfáticos, que son los que ustedes ven en verde. Y con esto entonces terminamos todo lo que tiene que ver con la anatomía de la mano. Nos vemos en el próximo video.